Bienvenidos otra vez a Blaster. Bueno, tenemos un montón de novedades, un montón de cosas muy buenas. Entre ellas, que ya nos están escribiendo y ya nos están mandando cosas. Y esto no es mentira, ¿eh? Y esto se lo digo especialmente a mi hermano. Tengo testimonios verdaderos de gente que le pasan cosas. A veces no tipo onda ufológicas, pero sí de otros géneros. Y después tengo algunas cosas que tienen que ver con ovnis que me están contando. Bueno, nosotros, la idea nuestra es alguna vez que esas personas puedan venir acá, que compartan con nosotros, con Guillermo Tejada ahí en los controles, en los estudios de Radio Sónica y por Blaster, obviamente, en YouTube. Bueno, lo más importante es darnos cuenta que cuando a nosotros nos pasan cosas extrañas, si las guardamos, si las tenemos adentro del corazón como un trauma, no sirve. Hay que expresarlas, hay que contarlas, hay que, digamos, decirle a los demás realmente qué es lo que nos pasa para que eso no sea simplemente un trauma, sino que sea una experiencia. Eso es muy importante. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que contar, si tiene ganas de participar o algo, obviamente pueden escribir a blaster.gf1976@gmail.com. Ese es nuestro contacto. Y después, obviamente, en las redes buscarnos como Blaster for You, tanto en Facebook como en Instagram. Así que bueno, y el día de mañana vamos a seguir hasta que no sé lo que va a pasar. Bueno, hoy la verdad que veo que, no sé, pensábamos que iba a llover o algo. Igual está medio raro, ¿no? Recién venía caminando a la radio y capté un fragmento de una charla que me encantó. No sé a quién se estaban refiriendo, pero decía, era un señor anciano con una señora anciana con un perrito Yorkshire, y el hombre estaba diciendo, la verdad que es un gran actor, pero como persona una bosta. Así que no sé a quién se estaban refiriendo. Juguemos al ahorcado, ustedes pongan a quién les parece que puede ser esa persona. Vamos a los dos super temas que tenemos el día de hoy. Uno de ellos es muy interesante. El otro es muy curioso. Cada uno, bueno, son dos temas distintos, entonces cada uno puede rotular como le parezca. Vamos a empezar por hacer un viaje hacia nuestra infancia, algunos hacia su adolescencia, y bueno, los más jovatos, entre los que me encuentro, seguramente van a recordar a este personaje tan querido por nosotros, que es Robin Hood. ¿Vos viste alguna película de Robin Hood, Guillermo? Ah, bueno. Una por lo menos. Una. Hay varias de Robin Hood. Tenemos desde la época del cine mudo hasta nuestros días, hasta series de televisión. Y acá, pero lo voy a mostrar. Yo tengo todo escrito, porque yo me pongo a escribir, miren esto. Y hay más hojas y más. Yo a veces me trabo y digo, no, esto es una tontería, no lo puedo contar. O esto, qué truchada, qué porquería, o esto, fantástico. Bueno, igual no me alcanza el tiempo. Yo lo trato de condensar todo para que esté bueno, pero bueno. Hubo 3 o 4 películas, algunas dentro del cine mudo, como dije recién, sobre Robin Hood, ¿no? Hasta que llegó el Robin Hood que marcó tendencia. Y no hablo de Kevin Costner, que está totalmente acaramelado y se preocupa por el estar con el secador de pelo y prepararse bien para la toma y qué sé yo. No, tampoco, ni siquiera hablo del de Russell Crowe, que es totalmente el polo opuesto, es hosco, malo, feo, sucio, no sé, las tiene todas. Porque también está eso, ¿no? Que para hacer algo históricamente creíble, la idea es llevar al barro todos los personajes y hacerlos totalmente duros y inaccesibles y monosilábicos, y eso les da la apariencia de que son más históricamente correctos. En realidad el que nos marcó y el que fue el Robin Hood prototípico fue el de Errol Flynn. Todos nos acordamos de su sonrisa, de su gallardía, del estilo, que peleaba muy bien con la espada, que era obviamente el mejor arquero de todos. Ese fue el emblemático. Pero bueno, también
tenemos los de que ya mencioné y las de la serie de televisión, hasta la comedia, ¿no? de Mel Brooks, de Las locas aventuras de Robin Hood, que es muy buena también. Pero antes que nada, planteémonos la parte mística de este arquero fabuloso. Robin puede ser el sobrenombre que le daban los antiguos pobladores a los duendes. Estamos empezando a investigar el mito. De hecho, el color verde y el atuendo es casi una copia de la idealización de estos personajes del bosque. De hecho, hay un montón de personajes en ese estilo que se visten parecido, que tienen el mismo estilo de calzado, la ropa con puntitas, los mismos colores. Bueno, también puede ser el espíritu del bosque. Hayan llamado Robin al espíritu del bosque. Pudo ser uno de los personajes folclóricos de las festividades del 1 de mayo. Habría que desglosar todas las festividades paganas de la época de este muchacho para desentrañar quizás la identidad del modelo que usaron. Esa es la teoría mitológica, folclórica, el boca a boca desde aquella época. Después están las investigaciones que han hecho los especialistas para rastrear al Robin Hood de carne y hueso, al posta. Lo cierto es que la imagen de este muchacho fue usada como un chivo expiatorio. Para mí, siempre esto es algo, ni siquiera es la opinión de la radio, de Guillermo, ni de mi hermano, ni de nadie. Esta es mi opinión siempre. Se utilizó la imagen de Robin Hood en muchos lugares como estandarte, vamos a decir, un estandarte cultural contra la causa sajona contra los normandos. Voy a decir cosas medio serias de Robin Hood, así les bajo de un ondazo ese prototipo que tenemos de héroe. Si vamos a los hechos constatables, el primer relato que hubo en la historia sobre alguien llamado Robin Hood fue en 1377, allá, en una obra que se llamó Piers Plowman, de William Langland. En esa obra hay algunas rimas extraídas de los baladistas de esa época, que eran, por así decirlo, los TikTokers en aquel momento, donde, bueno, en realidad nunca mencionan que este tipo hubiera sido un paladín de la justicia. Estamos hablando de las primeras ideas que surgieron acerca de este hombre de verde. Nunca lo pintaron como una buena persona, ni siquiera en esa época. Bueno, tampoco dijeron que era un ladrón de millonarios y que dicho botín haya sido entregado a los pobres. Olvidémonos por completo de eso. Bueno, tampoco mencionaban a esta mina, ¿cómo era? Lady Marian. Tampoco existió. O sea, en las historias aparece este tipo más que otra cosa. Tampoco está el fraile Tuck. Es más, quien sí se haya retratado y que aparece en todas estas historias es Little John, el pequeño John, que es quien más comparte junto con Robin toda la travesía. Fue junto a este hombre, Little John, quienes hicieron una gran banda de forajidos bastante sanguinaria. Y he aquí que el porqué de este video, el porqué de esta locución mía acá. Tenemos que empezar a pensar que Robin Hood no es lo que nosotros pensábamos.
Es harto sabido que el arquero gustaba de cortar las cabezas de los ricos y de los terratenientes. ¿Sí? Nadie se lo imaginaba, pero el bueno de Robin, que se reía, digo decir, se cagaba de risa, pero bueno, sí, iba y les cortaba el bocho. Más o menos todos tenemos una idea de lo que significa un criminal. En la historia de él siempre fue un gracioso criminal, pero nada que ver. De hecho, y adelantándonos un poco en el relato, les puedo contar que básicamente desde su esposa hasta la servidumbre tuvo causas penales. Todos tuvieron causas penales. Fue un proscrito que vivió entre los siglos XIII y XIV en el condado de York, en Wakefield. Hay algunos documentos del año 1290, o así se estipula, donde quedó registrado que un guardabosques llamado Adam Hood inscribió a su hijito recién nacido con el nombre de Robert. También figura que era el sobrino de un herrero conocido, cuyas artesanías adornaban el castillo del soberano. En un par de papeles se detalla escuetamente que el mencionado Robert estuvo casado con una mujer que se llamaba Matilde. Acá Lady Maria no existe. Se levantaba y decía, Matilde, o sea, ¿qué hay de comer? O alguna cosa así. Hay otro documento legal que detalla que en el año 1226 un hombre que responde al nombre de Robert Hood, o Hude, o Jode, no sé, pasó a ser un fugitivo de la ley. En algún momento el chabón se despertó, cazó la flecha, dijo, listo, me hago rocho y se acabó. Es cierto que el 90% de los ladrones de aquella época se autodenominaban cuando eran detenidos como parte de la banda de Robin Hood. O ellos mismos decían, sí, yo soy Robin Hood. ¿Estás seguro? Yo soy Robin Hood. Ok, bueno. Era como una franquicia Robin Hood, al fin y al cabo. Bueno, arqueólogos británicos se dedicaron a hacer pruebas de la existencia real de Robin Hood. Y aparentemente hallaron las ruinas de lo que pudo ser el hogar de este criminal. Y digamos que entonces toda la historia esa, ¿no? que nos contaron que él vivía a lo macho ahí, en cuero, en el bosque, que era todo un verso. ¿Qué macho? ¿Qué bosque? Nada. Que se había hecho la casa con unas hojas y se tiraba con una cuerda. No, no existió eso. Marketing, digamos, por así decirlo. Estas ruinas aparecieron en Yorkshire del Sur. En realidad, el tema este de Robin Hood es como que ahí mismo, ¿no? En toda esa zona se lo disputan de dónde nació, tipo como Gardel. No, Robin Hood nació en mi barrio. El otro también dice lo mismo. O sea, es como que se van peleando por dónde nació Robin Hood. Saltemos a los registros del año 1316. En este periodo, yo era chico, pero bueno, algo me acuerdo. En este periodo, por alguna razón, él permitió que en tierras del señor del condado, o sea, estaba en su capacidad ir a decirles que no, se instalen unos campesinos que comenzaron a edificar una super casa con un montón de habitaciones y jacuzzi, y por esa inobservancia fue multado. O sea, lo fueron a encarar a él, le dijeron, maestro, vos estabas mirando y dejaste que en la tierra de nuestro Lord pongan esto. Quizás fue el primer caso de ocupas de aquella época. Bueno, la cuestión que perdió este Robin. Después hay otro registro policial donde cae, pum, ¿cómo se llama esto?
la criada, vamos a decirle la criada, la señora que los ayudaba a ellos, porque la engancharon robando madera de varias casas de la zona. También escrachadísima, garpó él, puso los chelines por este, digamos, robito de la señora. Ahora, vamos a hablar de los bosques de Sherwood. Porque obviamente siempre decimos Robin de Sherwood, ¿no? Un bosque que ocupaba, por lo menos en aquel momento, 40 kilómetros cuadrados en el condado de Nottingham. Es bastante. Justo en ese lugar frondoso y por el medio se encontraba la Gran Ruta del Norte. Como siempre digo, los que sean profesores de geografía, de historia, ahí ya les pasé recién el mail, pueden putearme o decirme que bien, los historiadores, porque yo creo que estoy siendo preciso, acotado pero preciso. O sea que en este lugar se encontraba la Gran Ruta del Norte, obra magna trazada por los antiguos romanos. Y territorio idóneo para los asaltantes que lo explotaban a diestra y siniestra. A ver, en teoría, cuando el conde Thomas en el año 1322 se rebeló contra Eduardo II, incorporó a este Robin Hood, no sé qué estaba haciendo, entre sus filas. Duró 3 segundos. Lo degollaron y el rey Eduardo pasó a valores a todos los soldados, salvo a los que se escaparon al bosque de Barnsdale. Por eso estaba explicando el bosque de Sherwood. Robin Hood, por lo visto, además de ladronzuelo, era medio cobarde y se alojó en algún lugar de ese bosque y se escondió ahí. Y cayó en Sherwood, un lugar además repleto de animales que podían alimentar a los fugitivos durante años. Algunos postulan que de alguna manera la banda de Robin Hood había descubierto una red de senderos naturales que partían de un árbol al que bautizaron el árbol central. Tuvieron 2 semanas pensando el nombre y bueno, llegaron a esa conclusión. Ubicado entre Thoresby y Welbeck, por los cuales lograban robar y escapar casi mágicamente de las tropas del rey. Tropas que, según lo que dicen los escritos, no solían ir por esos lugares porque sabían que se les venía el bardo. Entonces, gracias al gran conocimiento que tenían de esa zona, generalmente emboscaban, robaban, mataban y se tomaban el palo y nadie los podía encontrar nunca y los veían hacerlo rápidamente. Por lo tanto, fueron una especie de duendes para esta gente. Duendes medio malos, ¿no? Vamos a decir. También supieron utilizar numerosas barcas en la costa del condado de York, además de deslizarse entre los árboles. También usaron vías fluviales. Históricamente es cierto, es verdad, que el rey Eduardo estuvo en Nottingham en el año 1323. De hecho, nuestro querido héroe socialista, vamos a decir, figura asalariado hasta noviembre de 1324 por la corona. O sea, es como muy socialista, ¿no era? Porque el Estado le pagaba a Robin Hood. ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad que era todo un antisistema este tipo, fantástico. En un relato antiguo nos cuentan que Robin visitó la iglesia de St. Mary en Nottingham. Y acá es donde, como siempre digo, este es el momento donde la historia tiene otra vuelta y se ensombrece, se pasa a las sombras. Bueno, este muchacho visita la iglesia de St. Mary. El sheriff recibe el chisme de que está este hombre ahí por parte de una de las monjas. O sea, la mujer, esta monja se escapa del convento rápido y le va a avisar al sheriff: mirá, ahí está Robin Hood. Bueno, este hombre manda 20 soldados para capturarlo.
20 soldados para capturarlo a Robin y un par más de los que estaban con él, que aparentemente también estaba Little John. Little John escapa, pero él es apresado. Pero antes de ser apresado, Robin Hood tiene la posibilidad, porque cazó un par de flechas, la espada, y bueno, se despachó a 12 de los hombres del sheriff. Los pasó a... Así que bueno, mató a 20, mató a 12 y listo. Bueno, la cuestión que obviamente Little John organizó un rescate quirúrgico con el resto de la banda y logró liberarlo. Pero lo más llamativo es que Robin Hood, una vez fuera de su cautiverio, razonó y dijo: esto no puede quedar así. Vamos a buscar a la monja y yo mismo la voy a degollar. Así que volvieron, mataron un par de personas más y él personalmente le cortó el gaznate a la señora por haberlo delatado. Tipazo. Ahí está Robin Hood. Repasando brevemente la historia en retazos de este muchacho, llegamos a la conclusión que muy probablemente haya sido una tergiversación romantizada de la crónica de un asesino y un ladrón mínimamente pintoresco. Pero, ¿de dónde salió esta colorida representación? Muy sencillo. En el siglo XIX hubo un escritor muy famoso que se llamó Sir Walter Scott, que los que compramos la colección Villiquen lo tenemos en la mente porque además él escribió Ivanhoe y se dedicó a eso. Bueno, el chabón, nada, hizo la historia de Robin Hood re bien escrita, la tengo todavía. Entonces lo dotó al personaje de una moral intachable y un espíritu noble, aventurero, contaba chistes. El tipo era como que el alma de las fiestas. Nada que ver, o sea, era un tipo nefasto. Pero bueno, este hombre, Scott, que escribió una historia donde él era copado. Y después que se junta con Ricardo Corazón de León contra el rey Juan. Bueno, a todos nos llegó esa versión, con la que yo me crié. Pero bueno, también hay que hablar de la princesa Marian. Históricamente no hay absolutamente nada de cierto en esa historia. Pero ¿por qué apareció este personaje? ¿Por qué se metió en la historia de Robin Hood? No tenía nada que ver. Pero bueno, aparece ahí. Porque hubo una novela romántica que se creó en 1280, que encima hasta la cantaban en lugares, los trovadores. Y se puso muy de moda porque era muy romántica. Era una idealización del amor. ¿Cómo se llamaban los personajes que estaban ahí? Robin y Marian. No tenían nada que ver con Robin ni con Matilde. Pero bueno, dijeron listo. Empezaron a unar ambas historias y a contarlas así medio mezclado. Hicieron un bolonqui. Y quedó esta mina ahí. Quedó Marian ahí. Hoy por hoy podemos visitar en Yorkshire una lápida que dice en inglés y está en rima. Yo lo voy a leer textual. Dice: aquí debajo de esta pequeña piedra yace Robert, conde de Huntington. Nunca hubo tan buen arquero como él. Y abajo escriben: y la gente lo llamaba Robin Hood. Inglaterra nunca volverá a ver bandidos como él y sus hombres. Murió en 1247. Y para cerrar la verdadera historia de este Robin Hood, la historia de un sanguinario total, podemos ir a un hecho que se dice que sucedió y está plasmado en un par de películas, en una de las películas que hizo Sean Connery sobre los años más avanzados de la vida de Robin Hood, en donde él estaba enfermo, tenía infecciones por alguna razón, y una monja
le practica una sangría. En aquella época se pensaba que cuando vos te drenaban la sangre, iban limpiándola de impurezas y te podías curar. Bueno, esta se le pasó la mano y el tipo, bueno, terminó muerto. Pero antes agarró, pidió que le den el arco y estaba ahí tirado en la cama, tiró un flechazo y dijo: donde caiga la flecha, entiérrenme. Y bueno, aparentemente eso se cumplió. Es una de las últimas anécdotas de este oscuro y bestial personaje que no podemos dejar de admirar por el buen marketing que se hizo y la realidad. Hasta aquí es lo que sabemos de este Robin Hood. Generalmente paso a un tema para dividir a veces las dos historias, pero en este quería hablar de una cosa que es importante. Estuvimos analizando convocar, traer a alguna persona que haya tenido alguna situación compleja con extraterrestres, vale decir abducidos, contactados, o digamos esas personas que tienen alguna clase de acercamiento en otras dimensiones de su mente y de su espíritu. Y bueno, escuchando algunas cosas me doy cuenta que también hay una reticencia que proviene de la vergüenza de que los demás a uno lo tachen de que está loco o que está mintiendo o alguna cosa rara. Muchas veces nos pasan cosas que no queremos contar y que usualmente por ahí las tiramos en las reuniones de amigos, ¿no? Y cuando uno era chico, generalmente uno decía: tengo un amigo que le pasó tal cosa. En realidad era uno que le había pasado, pero como le da vergüenza admitirlo. Y yo creo que está bueno que estamos viendo varios canales y varios ufólogos y periodistas como nuestro amigo Fernando Hildebrand, que está ponderando esto, ¿no? Que nos abramos cada vez más para escuchar más cosas y más teorías, y para escuchar experiencias y vivencias de la gente. Así que desde este punto el programa es alegre, ameno, tratamos de hacerlo de una manera positiva, y todas estas temáticas las tomamos desde la óptica desestructurada, y queremos invitarlos a eso, a que nos sigan contando cosas. También me pueden escribir a blaster.gf1976@gmail.com y contarme, y de última lo leo sin el nombre real o como ustedes quieran, porque está bueno que todos sepamos que a todos nos pasan cosas. Obviamente que en la vida cotidiana nos pasan cosas muy serias que tienen que ver por ahí con el trabajo, con la salud, pero este tema de las experiencias también es muy importante. Así que estamos abiertos a eso. Bueno, vamos a hablar de los hombres de negro. Ya sé que siempre hablamos de los hombres de negro, pero esta vez vamos a hablar, pues yo tengo otras teorías también de los hombres de negro. No tengo la teoría de que hemos hablado acá y que después vamos a escuchar, porque se vienen unas entrevistas muy buenas con respecto a eso. Se atribuye mucho a los hombres de negro a los humanos. Yo tengo otras teorías. Después lo vamos a desarrollar en otro programa. Pero bueno, esta vez vamos a quedarnos con la de los humanos, que bajo esa apariencia humana trabajan de hombres de negro. Vamos a decir, trabajan. Vamos a hablar de una carta que se filtró años atrás, donde varios ex agentes de inteligencia militar norteamericana le exigieron al presidente, en ese momento era Ronald Reagan, que investigue a quienes están por sobre los hombres de negro. Porque nosotros siempre hablamos de los hombres de negro como si fuera de ellos el tema. Si ellos dijeran: che, esto no me gusta, viejo, vamos, y se meten en un Cadillac negro, todos bien vestidos, y van a apretar gente. No, arriba de ellos hay alguien. O algunos, no sabemos. Por arriba de los agentes de campo debe haber alguien o algunos que diseñan
a la sociedad. O sea, hacen un diseño de la sociedad, porque ellos deciden cuál es el derrotero de todo esto. Porque ellos, simplemente dejando que alguien cuente una historia, ocasionan que pasen cosas. Y cerrándole la boca a la gente, previenen otras. Quizás sean miembros de una sociedad conformada por un poderoso grupo financiero al que no le conviene algún aspecto de la comunión entre alienígenas y humanos. Pero lo peor es que puede ser que esta gente también maneje a la CIA. Entre otros elementos políticos, obviamente. Esta historia empezó en 1982. El productor televisivo Jaime Yandera recibe una película de procedencia desconocida. Una vez en el estudio, ve que se compone de 2 documentales. Uno de estos documentales fue confeccionado por la propia oficina del presidente Harry Truman, dando el ok para la creación de un comité para la evaluación del famoso incidente Roswell. Ese sí escuchaste, Guille, ¿no? Yo me resisto a hacer un programa de Roswell, pero me estoy dando cuenta que hay mucha gente que no escuchó de Roswell. Bueno, fue un hecho que sucedió en los años 40 en Nueva México, en un rancho y sus adyacencias. Cayeron 2 platos voladores, o quizás uno y restos de otro, o bueno, siempre está la duda, pero uno seguro, y ese platillo que cayó ahí estaba con sus ocupantes medio moribundos y hubo restos de eso por todos lados. Bueno, a raíz de eso, lo más gracioso que, como decíamos, en las primeras horas del hecho, los militares sacaron un comunicado que dijeron: bueno, sí, cayó un objeto volador no identificado que aparentemente no es de manufactura terráquea. No sé, a alguien se le explotó la cabeza y al rato dijeron: no, era un globo. Era un globo aerostático de los que se utilizan para la investigación, digamos, del clima, biológico. Bueno. Después dijeron no, como era muy grande y había muchos pedazos, era un globo militar de un proyecto. Y así sucesivamente. Bueno, con esto que pasó, ¿cómo se llama? El presidente, Harry Truman, dio el ok para la creación de un comité para la evaluación del famoso incidente Roswell. Y otro documental, o sea, que recibió Jaime Yandera, hecho por él mismo, o sea, el comité que creó Harry Truman, que fue el Majestic 12, informando al presidente sucesor, a Dwight Eisenhower, acerca de todo lo que descubrieron en relación, y de la tecnología inversa, al ovni que cayó en Roswell y tenían secuestrado. O sea, este productor se encontró con estos 2 videos que a su vez antes eran filmaciones. Bueno, el nombre de Majestic 12 podría hacer alusión tanto a Majestic como a The Majority, 12, no sé, 11, qué sé yo, porque han habido varios nombres del Majestic 12 también. Y o sea, la composición, más allá de que el número de personas que intervenían eran 12, también fueron menos en algún momento y fueron más también, porque algunos murieron y otros se arrepintieron de algunas cosas, pero esto es otra historia un poco más compleja. Bueno, obviamente estuvo compuesto por especialistas en energía nuclear, militares, científicos. Al ser de carácter secreto, el comité se supone en primera instancia que se encargó de mantener como secreto de Estado toda novedad ovni. Esa fue su función principal: investigar todo y mantenerlo todo adentro del buche y no
contarle nada a nadie. Se cree que los medios que utilizaron para lograr ese silencio, ese blindaje, son muy cuestionables. Y a eso vamos. No concluye con el Majestic, en realidad. Algunos dicen que el Majestic 12 todavía, y con otros motes, por eso es los cambios de nombre, sigue funcionando en el Área 51. Algunos dicen que tiene otro nombre y otro número. También dicho esto, viajamos mentalmente hasta el 4 de septiembre de 1987. Allí aparece una carta de una asociación autodenominada Justicia de Personal Militar de los Estados Unidos de América, que no querían dar sus nombres, pero los membretes y todo venían de periodistas que tercerizaron esa carta de esta gente, dirigida al entonces presidente Ronald Reagan y distribuida a la prensa y al Congreso. Esta carta tuvo muchísima difusión en el año 87. Cuando estrenaron Die Hard en Estados Unidos y posteriormente Batman, todavía hay diarios en donde figura la publicidad de Duro de Matar y los comentarios acerca de esta carta que se la mandaron al presidente. En una extensísima nota, ellos expresaron enfáticamente, acá viene el tema, que la CIA se había burlado de la Constitución de los Estados Unidos, obligando a los militares a trabajar en las sombras, manipulando a la prensa, testigos y políticos en la cobertura del fenómeno OVNI. Entonces, recapitulemos. Gente del mismo palo, o sea, militares de inteligencia, preservada su identidad, escribieron una carta que la entregaron al Congreso, a los periodistas y al presidente de los Estados Unidos, advirtiéndole que habían trabajado coaccionados por la CIA. También informaban a Reagan que la CIA y el Pentágono estaban preocupadísimos por la capacidad de los objetos extraterrestres de bloquear y equipos electrónicos, magnéticos, tanto de aire como en tierra y mar, y poseían tecnología para inhabilitar sistemas de armas mecanizados. Denunciaron que la CIA estaba actuando ilegalmente contra los mismos soldados y utilizaron asimismo a varios militares para perseguir y silenciar a sus propios compañeros. Hicieron un detalle de todo lo que hicieron. O sea que lo que más le impactó a los militares, que la gente no sabía, era que todos estos fenómenos que ahora le decimos WAP, y tuvimos que esperar hasta David Grush para ver filmaciones de lo que esta gente dijo en 1987, básicamente hablaban de que los objetos podían bloquear cualquier tecnología humana. Por lo tanto, si se acercaban a una ciudad con fines hostiles, se acercaban a un puerto, a una central nuclear, a un buque de guerra, a un portaaviones, no lo iban a poder detener. Bueno, entre las denuncias acerca de la CIA que hicieron en esta nota que entregaron en mano a todos los miembros del Congreso, figuran, y lo voy a leer. Punto 1. Están hablando en primera persona. Intencionalmente ordenamos a los pilotos disparar contra objetos voladores no identificados, en la esperanza de conseguir uno de los aparatos con fines de investigación. Eso tuvo como resultado explosiones y muertes de pilotos, o bien desapariciones tanto del piloto como del avión. Piensen que esto que les estoy contando, que relató esta gente,
lo tuvo en su mano el presidente Ronald Reagan y todos los del Congreso y los periodistas. Militares que denunciaban a la CIA. 2. Hemos silenciado a pilotos que reportaron ovnis. 3. Interrogamos, intimidamos y aterrorizamos a personal militar que había visto ovnis. 4. Distribuimos la información fraudulenta a través de voceros científicos militares y del gobierno para desvalorizar toda posible versión de ovnis del público. 5. Forzamos a las agencias gubernamentales, a la NASA y otras, a conformarse con la política ovni de la CIA. 6. Violamos el acta de libertad de información escondiendo documentación, tachando documentación, tergiversando su contenido. 7. Acusamos a pilotos comerciales que públicamente reportaron ovnis y forzamos a sus compañías a silenciarlos. 8. No confirmamos cuando aviones civiles alrededor del mundo perdieron el control temporariamente o desaparecieron completamente en presencia de ovnis. 9. Dañamos brutalmente a algunos de nuestros más importantes ciudadanos que se atrevieron a reportar visiones de ovnis, aún sabiendo que estaban diciendo la verdad. Y 10. Silenciamos a senadores y a hombres del Congreso que pidieron informes de ovnis y los transformamos en socios silenciosos y también responsables de estos crímenes cometidos. Esta es la actividad básica de un hombre de negro: silenciar, tergiversar, robar, atemorizar y hacer caer cualquier evidencia plausible de ovnis. En la misma carta van detallando muchas de las cosas espantosas que hicieron, porque, como ellos mismos lo han mencionado, la campaña nacional de desvalorización de ovnis ordenada por la CIA en 1953 publicó cientos y cientos de libros y artículos en la prensa para crear una atmósfera de ridiculez alrededor del tema. Y se sigue haciendo. También crearon falsos contactos ovnis, cosa que en nuestros días se sigue haciendo. Hay gente manipulada por estos señores de inteligencia para infiltrarse en todos los grupos de investigación hoy, en los grupos de divulgación ovni de ahora, para ridiculizar y banalizar de lo que se habla. Cuando la gente está especializada en esto y sabe manejar un grupo dialécticamente, puede desbaratar y puede arruinar el estado de una investigación, de su relato, de los testigos, mediante técnicas que son de inteligencia. Son refinadas técnicas de inteligencia que vienen de la época de la Guerra Fría. Hasta, digamos que se estudió en el Instituto Tavistock cómo hacer esto. Y se aplica a las redes actuales. Las redes actuales. Está lleno de infiltrados. En las redes actuales hay hombres de negro infiltrados. El chiste del Día de la Independencia, cuando el presidente, interpretado por Bill Pullman, le pregunta a los científicos militares por qué él no sabía de todas estas cosas, del complejo de investigaciones subterráneo que tenían, de los cadáveres extraterrestres, de los ovnis. Para nosotros es un chiste, pero al fin y al cabo no es un chiste. Es como una humorada muy cruel, algo real. No nos olvidemos que estos chicos de negro también se preocuparon por forzar a los astronautas. Los forzaron a que negaran todo avistaje de ovnis desde los cohetes o módulos lunares.
Y si no podían evitar por completo que los mencionen, los hacían decir algo muy escueto, algo que no tiene valor. Desde los módulos lunares se han visto cosas. Y esta gente se metió la cucharita ahí, los obligó a mentir. Yo no me olvido más cuando le preguntaron estaba Collins, Aldrin, sobre si veían o no estrellas desde la luna, y ellos dijeron que no, pero se pusieron nerviosos. Miren ese plano donde ellos hablan de las estrellas y se ponen nerviosos. No, como que algo hay ahí en su mente que les dice no hablen de este tema. Encima es un detalle re tonto. ¿Por qué ellos no veían estrellas desde la luna? Los proyectos como el Blue Book, el libro azul, o el reporte Condon, son parte del diseño de cobertura de la CIA. Para los que no saben, son las investigaciones compiladas acerca de fenómenos extraños que se hicieron en aquella época. Bueno, acá no. Acá lo que dice esta gente es que esos dos informes son también parte de la manipulación de la CIA. Son farsas, mentiras. Y se les ha puesto en contra, o sea, parte de la comunidad científica en su momento se puso en contra de las conclusiones de esta gente, de todos los científicos que integraron en el proyecto Libro Azul. Porque los analistas decían, pero ahí están tirando abajo un hecho que, de acuerdo a determinados factores, es real. Y ellos lo tiraban abajo, decían, no, esto es los gases del pantano que formaban esto. Aquello era la luz que pegaba contra la panza de algunas aves que estaban migrando. En serio, esos son... no, lo que estaban viendo era el reflejo del planeta tanto. Entonces inventaban cosas y justificaban unos archivos así de altos, diciendo que todo lo que veía la gente era mentira. Todo era un error. O era mentira, o era un error, o era una burla, o era un chiste, algo que le hacía a alguien. Para cerrar, entendamos que la carta de esta gente fue para denunciar el daño que estaba haciendo la central, vamos a decirlo así, en nombre del interés por la seguridad nacional, violando la letra y el espíritu de la ley. Esta gente que hizo la carta estuvo siendo parte de una idea reformadora a nivel cultural y social de personas que están en la oscuridad. Los hombres de negro, no todos, después vamos a hablar de los que a mí me gustan, que son un poco más flasheros, son estas personas. Son personas, en este caso son personas que se sintieron culpables. Se sintieron culpables por apretar a la gente para que no hable. Y decidieron escribirle al presidente y al Congreso. Finalmente tuvimos que esperar muchísimos años hasta ciertos eventos como el de David Grush. Como esta gente se sentó a declarar. Pero y todo, como hemos hablado, ¿por qué viene? Por el tema económico. Porque había mucha plata de un fondo extraño que se iba hacia cosas extrañas, hasta que un grupo de senadores y de políticos dijeron, bueno, queremos saber por qué se va tanta plata y a dónde. Entonces ahí le contaron las investigaciones de tal cosa o tal otra. No solamente son aviones a reacción, aviones con no sé qué láser y qué sé yo. No, también tiene que ver con ingeniería. ¿De qué? De tal cosa. Bueno, antes, por lo visto, los hombres de negro han logrado silenciar todo lo que está pasando ahora. Y gracias a Dios, cada vez hay programas como este, como Blaster, o como los de los youtubers, o como los de Fernando, o como estuvo Fabio Serpa en su momento, Cuarta Dimensión, que nos encargamos de hacerle llegar un poquito de la verdad, aunque sea un poquito.
Así que hasta hoy lo que tenemos es esto. Guille, te nomino para que veas y escuches uno de los programas más importantes que vamos a hacer nosotros desde tu asiento, que va a ser muy probablemente el próximo o el que le sigue, porque todavía no quiero decir nada, pero va a ser uno de los mejores programas, estoy muy seguro. Ya hemos tenido un programa excelente de entrevistas y ahora vamos a redoblar la apuesta. Así que nos encontramos el próximo lunes. No se olviden, les pasé ya el dato, no se olviden de buscarnos en las redes. Acá les voy a leer de nuevo el contacto, blaster.gf1976 obviamente Gmail, y Blaster4You en las redes. Estamos estrenando el Facebook y ya tenemos el Instagram. Así que bueno, nos estamos viendo. Nos vamos con Hot in the City. Esta vez lo queremos escuchar un poquito más porque está muy bueno.